noches, doctor Gatell. Mónica Barrera, de Grupo ASIR. Oiga, aunque el viernes le pusimos mucha atención, siempre lo seguimos, el viernes usted aclaró que en esta vacunación para los profesores en todos los niveles educativos, excepto las escuelas que no estén bajo el reconocimiento de validez oficial de estudios, el REBOE, usted lo explicó ampliamente. Sin embargo, han llegado algunas preguntas a nuestra redacción solamente para precisar algunos puntos. Por ejemplo, ¿qué pasará con las escuelas incorporadas a la UNAM? ¿Los maestros serán vacunados o no? Por ejemplo, en la Prepa 2 se tiene una secundaria, en este caso los maestros serán vacunados. ¿Qué pasará con los maestros de universidades como la UNAM, el POLI, el TEC de Monterrey, la ANAHUAC, la Universidad del Valle de México? ¿Están contemplados en este plan de vacunación o también van a tener que esperar? Y bueno, finalmente, ¿cuándo estarán todas las escuelas vacunadas en los profesores y el personal? Y regresando a la normalidad, ¿podría ser hasta agosto, como dijo la jefa de gobierno? Gracias. Qué amable, muchas gracias. Esto es muy importante que quede claro y gracias por traerlo a las preguntas. En el sistema educativo existen múltiples niveles y también múltiples subsistemas educativos. Es muy complejo la arquitectura del sistema educativo nacional. Las universidades públicas tienen una enorme cantidad de ellas, entiendo que la mayoría, la capacidad de tener autonomía. Por ley se ha establecido, y esto es un elemento histórico de suma importancia, las universidades mayores, las grandes, casi todas las universidades estatales, no todas, pero la mayoría, definitivamente la Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, muchas tienen autonomía y por lo tanto tienen la facultad, la capacidad legal de emitir los títulos, no necesitan tener un reconocimiento secundario por parte de la Secretaría de Educación Pública. Para quienes hemos estudiado una profesión, tenemos además que hacer un registro de profesiones en el que obtenemos una cédula profesional, pero eso es aparte del título. Los títulos universitarios de las instituciones autónomas por sí mismos tienen validez oficial. Entonces, en este sentido, lo que comenté el viernes, que lo ratifico, las dependencias que son candidatas a ser vacunado su personal son aquellas que o bien son instituciones de educación superior que gozan de autonomía, términos legales, o bien aquellas que tienen por ley que estar registradas con la Secretaría de Educación Pública y que lo están, que tienen este registro de validez oficial, reconocimiento de validez oficial, es el nombre, REBOE, reconocimiento de validez oficial. Pero qué bueno que se comenta, para que no haya duda, obviamente en la máxima casa de estudios, en la Universidad Nacional, incluidas las preparatorias, incluidas aquellas que tienen educación media superior, como es el caso de la preparatoria número 2, también su personal va a ser vacunado. Todas las privadas que no están autónomas. Todas aquellas que por ley tendrían que estar registradas ante la SEP y requieren, por lo tanto, para tener un funcionamiento legal de reconocimiento de validez oficial, si lo tienen, van a ser vacunadas. Pongámoslo al revés, porque es la minoría. Aquellas centros escolares que debiendo tener reconocimiento oficial carezcan de él, en su mayoría es porque no han terminado el trámite correspondiente. Hay algunas pequeñas, casi siempre son pequeñas, escuelas que llevan años en el proceso de terminar su trámite de registro y no lo obtienen, no por culpa de la SEP, en su mayoría es porque no cumplen los requisitos de ley. Esas son las que quedarán excluidas. Todas las demás, digamos las que estén en regla, serán consideradas para la vacunación. Muchas gracias. Juan Hernández, por favor. Gracias. Buenas noches. Juan Hernández de Basta y de Grupo Cantón. El viernes usted nos informaba que eran 7 entidades, hoy son 3 entidades más que se suman a esta advertencia. Vuelvo de nuevo a hacerle esta misma pregunta. Estamos hablando precisamente de un periodo electoral. ¿En qué momento se puede hablar de pasar de la advertencia a una alerta? Sobre todo que estamos viendo que
vuelvo de nuevo a insistir, en las campañas los candidatos no están guardando la sana distancia, están rompiendo todos estos protocolos de protección incluso hacia ellos mismos. Entonces, ¿en qué momento ustedes van a tener que dar el manotazo? Bueno, van a hacer el llamado a dar el manotazo para decir, por favor, señores, cuiden a la población porque esto no es un juego, sobre todo que estamos viendo que hay leve este incremento. Esa sería mi primera pregunta. Muchas gracias, Juan. Aquí aprovecho para cumplir lo que me instruyó frente a todo el público el presidente esta mañana. Hubo una pregunta sobre cómo estamos coordinados con la autoridad electoral, con el Instituto Nacional Electoral, respecto a la preparación para que transcurra el proceso electoral. Es la más grande elección que habrá en la historia de México hasta el momento, pero que transcurra en unas condiciones favorables a conservar la seguridad sanitaria. Ya sea porque estamos en un periodo, como llevamos ya 11 semanas de reducción, o bien porque tenemos la preocupación de que pudiera haber un cambio en la dinámica, en el acontecer de la epidemia y pudiéramos estar ante el riesgo de una tercera ola. En cualquier situación, es muy importante que los distintos elementos de la institucionalidad mexicana trabajemos juntos para lograr esto. Entonces respondo lo que advirtió el presidente, que explicaría yo. Tenemos básicamente dos esquemas de colaboración y de entendimiento con el INE. El primero lo ensayamos ya con éxito el año pasado, en 2020, cuando hubo elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Básicamente, la autoridad electoral es competente para organizar las elecciones y es la que debe y puede garantizar este importantísimo derecho que es la libertad de votar y ser votado. El propio INE, por decisión de su Consejo General, estableció una ruta de trabajo y se vinculó con personas expertas en salud pública, exfuncionarias y funcionarios de la Secretaría de Salud, académicas y académicos, todos ellos y ellas gente muy bien preparada, con mucho conocimiento, y establecieron unos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para la conducción segura del proceso electoral. Estamos hablando del año pasado, elecciones en Hidalgo y Coahuila. Muy oportunamente, lo cual agradecemos, a la Secretaría de Salud nos buscó el INE a través de su propio presidente, el maestro Lorenzo Córdoba Vianero. Tuvimos una conversación o varias muy amigables, siempre con ánimo de cooperar, ánimo de proteger al pueblo de México, y nos dieron la oportunidad de revisar sus lineamientos técnicos para ver si se armonizaban o ya eran armónicos con los que hemos estado desarrollando en la Secretaría de Salud y el sector salud en general. Para gusto de todas y todos, verificamos que estaban muy bien hechos, eran muy completos y aportamos algunas sugerencias de algunos ajustes que consideramos convenientes. Transcurrieron las elecciones y logramos tener éxito en el propósito de cuidar a la población, toda la población, candidatas y candidatos, funcionarias y funcionarios electorales, desde las juntas locales y las juntas distritales hasta las casillas, votantes por supuesto también. Con base en esa experiencia, ahorita estamos previendo que ocurrirá exactamente lo mismo. Va a ser más complejo, puesto que es todo el país simultáneamente y territorialmente requiere mayor capacidad de vigilancia y atención para que en todos los lugares se respeten los protocolos de seguridad sanitaria. Es facultad del propio INE cuidar todo el proceso, pero si lo hacemos de manera coordinada con el Sistema Nacional de Salud, pues tendremos éxito en ambos sentidos. Estoy seguro que para el INE, la autoridad electoral y todo lo que ello involucra, es de gran satisfacción que no reemerja la epidemia por consecuencia del comportamiento social durante las elecciones, y por supuesto para el Gobierno de México es de gran tranquilidad y satisfacción que se logre el derecho de elección de esa manera.
Entonces, ese es un proceso. El otro proceso específico es, también el Consejo General ha solicitado el apoyo del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para una actividad de apoyo a las juntas locales, las 32 juntas locales, las de los estados, y las 300 juntas distritales. Hay una junta distrital. La junta es un grupo de personas que son los quienes conducen el proceso, y ahí el Instituto Mexicano del Seguro Social estará brindando asistencia médica para las condiciones de salud, más allá de COVID, de quienes participan en el proceso electoral. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. No pensamos nunca que la manera más adecuada de organizarse en la sociedad sea dar manotazos, entiendo la metáfora, pero como saben ustedes, es la convicción de este gobierno, y lo enuncia nuestro presidente una y otra vez, que todo lo llevemos por el diálogo, por la razón y no por la fuerza. No es el manotazo, pero el llamado, el atento y respetuoso llamado a los candidatos, a los partidos, a que cuiden a los, en este caso, a la población. En ese sentido, no sé si ustedes ya, bueno, ¿en qué momento podremos saber en qué alcaldías se está empezando a dar este leve incremento de contagios? ¿Hasta qué tiempo podremos saber? Mira, habían mencionado que sean más o menos como unas 2 semanas más o menos de los estudios que están chequeando. ¿Cuándo podríamos saber más o menos para, en todo caso, en esos lugares, como ustedes lo acaban de señalar oportunamente, hacer cuidado, extremar precauciones? Reitero, en elecciones aquí a veces creo que se les está olvidando que todavía seguimos en pandemia. Todo el tiempo, no hay una fecha perentoria, todo el tiempo desde que empezó esta epidemia, lo hemos insistido, mientras exista epidemia en cualquier parte del mundo, aun cuando haya algunos países que han llegado a transmisión mínima, ninguno ha llegado a eliminación, y en cualquier momento existe la posibilidad de una reemergencia. Entonces, si nos fijáramos solo en fechas concretas o sitios concretos, perderíamos de vista que en todos los lugares, en todo momento, todas las personas debemos seguir las recomendaciones generales y particulares de prevención, que son las que hemos enumerado en infinidad de veces, tanto aquí como en los distintos medios de difusión, tanto la autoridad sanitaria federal como la estatal o incluso funcionarias y funcionarios municipales. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Patricia Rodríguez Calva, soy reportera del Grupo Imagen. Doctor Gatell, ahorita con las cifras y los datos que nos presentaron, prácticamente la tercera parte del país está presentando ya sea una meseta o aunque sea leve, pero digamos aumento de casos. ¿Qué indicadores tendría que tener la Secretaría de Salud, o no sé si un número determinado de entidades ya con tendencia ascendente, para que se pudiera hablar ya de una tercera ola de COVID-19? Es la primera pregunta, y ahorita le hago otra sobre sarampión. Gracias. Con mucho gusto. Le pido al doctor Alumía si puede comentar sobre esto. Claro, con mucho gusto. Definitivamente son toda una serie de indicadores. Los principales están reflejados y se dan a conocer de manera semanal, están consensuadas con las 32 entidades federativas, y me refiero precisamente a la herramienta que ha significado el semáforo de riesgo epidemiológico. La curva que nosotros presentamos todas las noches para el panorama nacional, y últimamente en base a un alertamiento temprano de algunas de estas entidades federativas, prácticamente representa 2 indicadores de los 10 que en su momento se miden para cada una de las entidades, que sería precisamente la carga epidémica, es decir, la tasa de incidente de personas que están enfermando en una semana epidemiológica, y el otro sería la tendencia. Sin embargo, hay otros 8 indicadores que hasta este momento todavía no han evidenciado un cambio, digamos, importante para efectos del panorama nacional, ni tampoco un cambio que represente algún alertamiento superior para alguna entidad federativa. El monitoreo se realiza de manera diaria. De manera diaria se están actualizando estos 10 indicadores, y precisamente cuando vemos que alguno de ellos tiene algún comportamiento diferente al que estaba ocurriendo, sobre todo si tiene que ver
con un incremento, obviamente, en su afectación poblacional, entonces la entidad es inmediatamente alertada. Tenemos productos semanales, tenemos reuniones a través de videoconferencias y en algunas ocasiones inclusive tenemos reuniones en donde visitamos a las entidades federativas, sobre todo cuando obviamente más indicadores empiezan ya a presentar señales importantes. Entonces, lo que hemos comentado hoy y lo vamos a estar haciendo en siguientes semanas es emitir la señal, digamos, pública más oportuna posible para que vaya de la mano con la comunicación de riesgos a la población, ¿no? De decirle, hemos alcanzado un nivel de control epidémico importante en la mayoría de las entidades, pero eso no significa que haberlo logrado o por haberlo logrado ya podemos dejar de implementar las medidas preventivas, sino al revés, si lo hemos logrado es porque las medidas preventivas se han implementado y entonces si en algunas entidades o en algunos municipios por algún motivo empezamos a ver incrementos, quiere decir que se dejaron de implementar estas medidas o por lo menos no se están aplicando con la misma intensidad de las últimas semanas. De ahí el llamado que hacemos a la población de no desviarnos del objetivo. Recordemos que la Estrategia Nacional de Vacunación sigue avanzando y si nosotros queremos en la medida pues tener cada vez más población vacunada, sobre todo terminar las segundas dosis de los adultos mayores de 60 años y más y por lo tanto tener a esta población de mayor riesgo protegida para que no pueda enfermar gravemente ni fallecer, pues entonces tenemos que seguir con las medidas preventivas individuales y colectivas para alcanzar tanto el objetivo de la vacunación como en su momento el objetivo del control epidémico. ¿Se podría considerar que es un foco amarillo, 10 entidades en tendencia ascendente o de meseta para llegar a una tercera ola? En este momento aún no, dado que el comportamiento es todavía muy basal. Tenemos que también ver la magnitud en la cual se produce, es decir, estos incrementos no se están dando a la mitad, por ejemplo, de un descenso, o lo que estamos viendo en los casos de mesetas no son mesetas altas o mesetas que en su momento estén pegados al pico o al último acme, a la última ola, vamos a decirlo de esa manera. Son mesetas y son incrementos que se dan en un nivel muy basal, o sea, después de haber logrado un descenso y un control sumamente importante. Por lo mismo, para que eso empiece a representar afectación poblacional y obviamente ya lo que podría considerarse como el comportamiento de un rebrote o de una tercera ola, tendríamos todavía que ver incrementos mayores en la magnitud. Esos todavía no los tenemos, pero obviamente el riesgo está ahí y por eso el llamado a la población. Gracias. Con respecto a la campaña nacional de sarampión que inicia este día, se consideran vacunar de edad grupos de 1 a 9 años, pero usted hablaba del rezago que hubo en vacunación a partir del año 2015. Sobre todo, no se alcanzaron las metas, señaló usted. ¿Qué pasará en el caso donde familias ahora si quieran vacunar a sus hijos y no lo hayan hecho dentro de estos rangos de edad? Eso es. O también casos de adultos que no en su tiempo no se vacunaron contra sarampión, que fue lo que detonó la reemergencia por sarampión que sucedió en 2020. Podrán acudir a vacunarse ahora, pero ¿qué requisitos necesitarán para cuando lleguen a un módulo de vacunación si los vacunen por estar fuera del rango de edad? Gracias, doctor. Muchas gracias. Esta pregunta es importantísima. Efectivamente, lo que nos muestra el estudio del brote o los varios brotes conglomerados de sarampión en México en 2020 es justo la época en la que se perdió la capacidad del sistema de vacunación. Por eso lo hemos enfatizado. La gente, a veces algunas personas se confundieron pensando, es que no se vacunó en 2019 y por eso tenemos un brote en 2020. No, falso, porque la edad de las personas que estuvieron afectadas por el brote es 10 años, 12 años, 13 años, 15 años, efectivamente hasta 20 años. Fueron particularmente adolescentes y adultos, algunos adolescentes jóvenes o preadolescentes, lo que corresponde que se debieron haber vacunado en el sexenio pasado o en el sexenio antepasado. Y una vez aquí en la conferencia presentamos un análisis muy detallado del brote que hizo el equipo del doctor Alomía, la doctora Santa Ceballos, lo podríamos volver a presentar con mucho gusto.
Entonces, en un momento dado sí puede haber personas adolescentes, personas adultas jóvenes que les falta la vacunación contra sarampión y podrían necesitar ser vacunadas. De momento no está considerado en esta campaña que eso ocurra, pero de acuerdo a los mapeos que tenemos de cobertura vacunal, si se redujera en un momento dado la proporción, el porcentaje de falta de vacuna en esas edades, tendríamos que hacer una campaña semejante. Esto se ha hecho en el pasado, en 2010, por ejemplo, se hizo una campaña de vacunación contra rubiola dirigida a mujeres en edad reproductiva con el propósito de prevenir la rubiola congénita. Se vacuna a las mujeres en edad reproductiva para que no les dé rubiola cuando están embarazadas y por lo tanto sus hijos, hijas en formación no padezcan esta enfermedad. ¿Y cuándo se podría hacer esa evaluación? Esta campaña, entiendo, termina el 25 de junio. Sí. No, me refiero, en este momento no tenemos preocupación de que la cobertura o la proporción de personas adultas jóvenes que están sin vacunación estuviera insuficiente. Gracias. Sí, muchas gracias. Es niño de edad avanzada y preadolescente, ese es el hoyo vacunal y es por eso que ponemos esta edad para la recuperación de coberturas. Gracias. Muchas gracias. Miguel Rico, por favor. Gracias. Nos quedan 3 minutos. 3 minutos. Una pregunta, doctor. Muy buenas noches, doctor Hugo López-Gatell, doctor José Luis Alomía. Saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador también. Doctor, con respecto a la exposición que dieron hace unos días, una conferencia vía virtual de la nutrición en niños, niñas y adolescentes, habían expresado que México estaba dentro de los primeros lugares en mala nutrición en niños y niñas y adolescentes. Quisiera preguntarles si han evaluado esto o qué nos podrían comentar con respecto a estos análisis y el regreso a clases próximas. No sé si haya mayor riesgo de contagio para ellos o si pudiera haber ciertas medidas, dado que pues estamos dentro de los primeros lugares, pues no es así como que una medida, no sé, pienso yo que tan estándar, ¿no? Un regreso a clases con una posible población de riesgo. ¿Qué nos podrían comentar respecto a eso? Cómo no, con mucho gusto. Primero, recomiendo mucha cautela cuando se hacen comparaciones. Vemos a veces en la prensa estas oleadas de primer lugar en esto, cuarto lugar en aquello, tercer lugar en aquello. Casi siempre se trata de un error de interpretación, de una interpretación no profesional, no científica, no técnica de las comparaciones. No se considera toda la información disponible o se utilizan se comparan peras y manzanas, por decirlo de manera sencilla. Este es el caso también. No tenemos en México primeros lugares de desnutrición por carencia entre las distintas naciones del mundo. Muy tristemente existen zonas del mundo donde la desnutrición es mucho mayor que en México, por la misma razón, una injusta distribución de la riqueza entre países y al interior de los países. En México tenemos una desigualdad social pavorosa, producto de este modelo económico que ha ido concentrando la riqueza en muy pocas manos y ha dejado desprotegida a la gran mayoría de la población, pero afortunadamente no tenemos ya un rezago de carencia. Seguimos teniéndolo, pero no es el problema nutricional principal de la infancia mexicana. Lo que sí es el problema principal de la infancia mexicana es la desnutrición por mala calidad y exceso. Y es lo que hemos dicho una y otra vez, y seguiremos diciendo. Somos el primer lugar mundial, aquí sí, de sobrepeso y obesidad infantil y juvenil. Y la razón de esto es fundamentalmente la mala alimentación, cosa que no es culpa de las familias y mucho menos de las personas adolescentes y niñas y niños. Es culpa del ambiente alimentario que está repleto de productos industrializados, ultraprocesados y procesados, refrescos, falsos jugos que en realidad son agua con exceso de azúcares, colorantes artificiales, etcétera, y la llamada comida chatarra, que es muy lucrativa, que se vende por cualquier esquina, que ha sustituido a dietas ancestrales mexicanas que son de buena calidad y que deberían estar mucho más accesibles. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Con respecto a eso, la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, tiene muy claro que una de las prioridades en esta alianza entre el sector salud y el sector educativo es trabajar
por lograr ambientes escolares saludables en múltiples aspectos, y uno de ellos es que no exista este acceso tan prolífico que hay a estos productos chatarra y bebidas chatarra que han dañado tanto a la niñez, la adolescencia y la adultez mexicana. Muchas gracias. Aquí se nos acaba el tiempo, son las 20:01. Seguimos y nos vemos mañana en el Pulso de la Salud. Muchas gracias, Paco, muchas gracias. Hasta pronto.